Si llevas algún tiempo desarrollando en Unity, muy probablemente hayas escuchado hablar de los Scriptable Objects, pero quizás aún no te queda claro qué son o cuándo y cómo usarlos. Hoy vamos a hacer un ejemplo para que se introduzcan en el tema, que es una tienda de armas, donde al cliquear sobre ellas se van a mostrar sus datos correspondientes. También, más por el final del video, voy a estar explicando algunas ventajas y otros casos de uso de los Scriptable Objects. Así que quédense hasta el final. Los sprites y la fuente que voy a usar para el ejemplo los pueden encontrar en la descripción. En su forma de uso más común, los Scriptable Objects son assets que funcionan como contenedores de datos. Así como a un objeto le podemos asignar assets como sprites, sonidos o prefabs, también le podemos asignar estos contenedores de datos, estos Scriptable Objects, para luego obviamente usar dichos datos. Una de las razones de utilizar Scriptable Objects es que manejar y manipular datos se convierte en algo muy cómodo y amigable para los diseñadores o quien sea que manipule estos datos. Para crearlos, simplemente creo un script en C#, lo voy a llamar Weapon Data, y en el script, en lugar de heredar MonoBehavior, voy a heredar Scriptable Object, porque a este script no lo vamos a asignar a un objeto, sino que va a actuar como una plantilla donde vamos a definir qué información deberían tener las armas y luego vamos a crear Scriptable Objects desde dicha plantilla. La información que quiero que tenga cada una de las armas va a ser primero que nada un string para el nombre del arma, otro string para una descripción corta, un entero para definir el costo en la tienda y otro entero que va a definir el daño de su ataque. Como estos campos los definí como private y quiero editarlos desde el inspector, les agrego a todos serialize field. Y como son campos private, pero voy a querer leerlos desde otros scripts, voy a agregar getters para cada uno de ellos. Si esto de los getters se les hace muy complicado, simplemente pueden quitarlos y definir todos los campos como public sin el atributo serializeField. Como ya les mencioné antes, este script actúa como una plantilla desde la cual nosotros vamos a poder crear Scriptable Objects. Para poder crearlos, Unity nos lo pone fácil con un atributo que se llama createAssetMenu. Este atributo nos permite que cuando nosotros hagamos clic derecho y vayamos a Create, en toda esta lista de posibles assets aparezca una nueva opción para crear nuestros Scriptable Objects. Pero antes, es conveniente definir el nombre que va a tener el Scriptable Object al crearlo, esto va a ser New Weapon Data, y el nombre con el que queremos que nos salga la opción en el menú. Yo le voy a dejar el que está por defecto, Weapon Data. Si guardo y vuelvo al listado de assets, si elijo Weapon Data, nos crea finalmente nuestro Scriptable Object con el nombre por defecto New Weapon Data. Este primer Scriptable Object va a definir los datos de nuestra primera arma, que va a ser la espada de madera. A este asset entonces lo llamo Wooden Sword. Y ahora en el inspector puedo definir fácilmente todos sus datos, su nombre, una descripción corta, su costo y su daño de ataque. Entonces este asset ya contiene todos los datos de la espada de madera y así de simple podemos crear contenedores de datos para todas nuestras armas. Puedo crear otro para mi arco y completar con sus datos, otro para el hacha de mano, otro para el martillo y otro para la espada de acero. Antes de seguir, para mantener la organización de mi ventana de proyecto voy a crear dos carpetas, una para guardar los scripts y otra para los Scriptable Objects. Muy bien, ya tenemos todos los datos de nuestras armas, pero estos datos no van a funcionar por sí solos, sino que para poder usarlos, los voy a asignar a objetos de nuestra escena. Estos objetos van a ser obviamente las armas de nuestra tienda. Todos los sprites que voy a usar ya los tengo importados en la carpeta Sprites, y como son un poco grandes, voy a cambiar sus píxeles por unidad a 200. Otra cosa que voy a hacer es pasar la relación de aspecto de la ventana de juego a 16:9 y cambiar el color de fondo de la cámara a negro. Y ahora sí, voy a arrastrar cada uno de los sprites a la ventana de escena. Y los voy a renombrar con sus correspondientes nombres. Para poder acceder a los datos de nuestros Scriptable Objects desde cada arma, vamos a necesitar otro script que lo voy a llamar Weapon.
y se lo voy a asignar a las 5 armas de la tienda. Ahora, dentro del script, voy a necesitar una referencia seteable desde el inspector al scriptable object correspondiente. Entonces va a ser de tipo weapon_data y su nombre va a ser weapon_data. Y ahora puedo arrastrar cada uno de los scriptable objects creados a cada una de las armas. El de la espada de madera, el del arco, el del hacha, el del martillo y el de la espada de acero. Perfecto. Entonces ahora ya puedo acceder a todos los datos de cada una de las armas a partir de esta referencia weapon_data. Para ponerlo simple y que vean cómo puedo acceder a todos los datos, simplemente voy a mandar mensajes por consola. Y la forma en que voy a hacerlo es a partir de la función de evento onMouseDown. De modo que cuando clique una cierta arma, se me muestren por consola todos sus datos. Entonces voy a mostrar su nombre, su descripción, su costo y su daño de ataque. Para que la función onMouseDown tenga efecto, se tiene que estar cliqueando sobre un collider. Entonces, a cada una de las armas le agrego un Box Collider 2D. Si ahora paso a Play Mode, cada vez que clique sobre un arma, me muestra todos sus datos por consola. Genial. Otra cosa que se puede hacer con los scriptable objects es agregar métodos. Por ejemplo, puedo definir una función print weapon_data y en lugar de imprimir los datos en el script weapon, puedo hacerlo dentro de weapon_data. Luego, en mi script weapon, puedo simplemente llamarlo con weapon_data.print weapon_data. Y ahora también, cada vez que hago clic en un arma, se me muestran sus datos. Muy bien. Ya vemos entonces que tenemos una forma fácil de manejar datos y podemos imprimirlos por consola. Pero hagamos algo mejor. En lugar de imprimir los datos por consola, vamos a crear una pequeña interfaz de usuario donde vamos a mostrar todos los datos del arma. Voy a empezar creando un texto para el nombre del arma. Podría hacerlo con TextMesh Pro, pero por cuestiones de tiempo voy a hacerlo con el texto de Unity. Antes que nada voy a ir al canvas y voy a hacer que los elementos escalen con el tamaño de la pantalla. Y voy a setear una resolución de referencia de 1920 x 1080. Voy a hacer foco en el canvas, teniéndolo seleccionado y apretando F en la ventana de escena. Y el texto, como dije, va a ser para el nombre del arma, así que lo llamo Weapon Name Text. En primer lugar, este texto se ve muy pequeño. Voy a aumentar su tamaño de fuente a 140 píxeles. Le doy un color blanco. Y como no se ve en la caja de texto, voy a aumentar su ancho a 1200 y su alto a 200. También lo voy a centrar dentro de la caja horizontal y verticalmente y voy a setear su pivote y su posición arriba al centro manteniendo Shift y Alt. Aquí el texto va a decir Weapon Name y voy a cambiar la fuente a esta que tengo descargada que se llama Breathe Fire. Para la descripción simplemente duplico este texto, se va a llamar Description Text. Lo voy a ubicar en -160 para ahí. Le voy a reducir su tamaño de fuente a 60 y va a decir Description. Lo próximo va a ser crear una pequeña imagen que la voy a llamar Cost Icon para luego indicar el costo. La imagen va a ser la de esta moneda, a la cual le voy a setear su posición y pivote, otra vez manteniendo Shift y Alt, en la esquina inferior izquierda. Respecto a esta posición, la voy a mover 180 píxeles a la derecha y 150 hacia arriba. Además, como me parece que está un poco pequeño, lo voy a escalar a 1.5 en X e Y. A un lado de esta imagen va a ir el texto que indica el costo del arma, que lo voy a crear como hijo de la imagen para que se muevan en conjunto. Se va a llamar Cost Text, lo posiciono en 75 para X, aumento su alto a 100, como placeholder va a decir 10, la fuente va a ser la misma que para el nombre y la descripción. Su tamaño va a ser de 45, va a estar centrado horizontal y verticalmente y va a ser blanco. Ahora voy a duplicar este icono y texto y lo voy a posicionar en 500 para X. Esto va a ser para indicar el daño de ataque del arma, así que la imagen va a ser esta pequeña daga. Y voy a renombrar a estos objetos como Damage Icon y Damage Text. Muy bien, ya está nuestra interfaz de usuario configurada. Lo único que nos resta hacer es setear todos los textos con los datos del arma correspondiente.
Para eso voy a crear un nuevo objeto vacío llamado UI Manager y voy a crear y asignarle un nuevo script llamado UI Manager, que se va a encargar de actualizar todos los textos según vayamos cliqueando cada arma. Para eso voy a necesitar referencias a cada uno de los textos, entonces voy a estar usando UnityEngine.ui y así puedo crear referencias seteables desde el inspector al texto del nombre del arma, al de la descripción, el del costo y el del daño. Y ahora puedo ir arrastrando cada uno de los textos, el nombre, la descripción, el costo y el daño. Para que este script sea un lugar único y centralizado para manejar todo lo que es interfaz de usuario, lo voy a convertir rápidamente en un singleton que nos va a asegurar de que exista una única instancia de este UI Manager. Si nunca usaron un singleton, no se asusten, esta es la implementación más simple posible y es muy fácil de usar. Esto también quizás pueda hacerse con eventos, pero nos llevaría más tiempo y no va al caso. Lo próximo y lo más importante que voy a necesitar en este UI Manager es un método para actualizar los textos. Este método lo voy a llamar UpdateUI y va a recibir como parámetro información sobre un arma, o sea que va a recibir la información contenida en el scriptable object. Este parámetro weapon_data nosotros luego lo vamos a mandar desde el script weapon que tiene agregado el arma que cliqueamos. Para actualizar el texto voy a acceder a la referencia weapon_name_text, a su propiedad text, y le asigno el nombre que está en weapon_data.weapon_name. Hago lo mismo para la descripción, weapon_data.description. Voy a hacer lo mismo para el costo, aunque en este caso, como el costo es un entero y quiero mostrar un string, lo voy a convertir a string con el método toString. Y ahora hago exactamente lo mismo para el daño. Perfecto. Ahora en el momento que se clique el arma, voy a llamar a este método que acabamos de crear a partir de la instancia del UI Manager. Esto es UIManager.instance y llamo a UpdateUI. Y como parámetro voy a pasar los datos del arma, o sea, el scriptable object que asignamos en este script. Si ahora paso a Play Mode, al cliquear cada arma, ya estamos viendo en la interfaz de usuario todos los datos que seteamos en los scriptable objects. Para terminar con este ejemplo, voy a cambiar los textos que dejamos por defecto. Donde dice Weapon Name, voy a cambiar a Elige tu arma. El texto de descripción lo voy a borrar, como así también al del costo y el del daño. Además, como un simple feedback visual, voy a querer que el arma que vayamos seleccionando esté en otro color. Para eso, en el Manager, voy a crear un método llamado HighlightWeapon, que recibe como parámetro el arma que vamos a resaltar, cambiándole el color. La forma en que voy a hacerlo no es muy óptima, pero es para terminar rápidamente con el ejemplo. Primero, en un array de armas, voy a recibir las 5 armas con la función findObjectsOfType. Luego, con un loop, en este caso un loop for each, a cada una de las 5 armas, a su componente SpriteRenderer, les voy a setear el color a blanco, o sea, su color por defecto. Y fuera del loop, al arma que pasamos como parámetro, le asignamos un color verde. De esta forma, cada vez que cliqueamos un arma, todas pasan a tener su color normal, o sea, blanco, y al terminar el loop, al arma que cliqueamos, nos aseguramos de asignarle un color verde. Lo único que nos falta es llamar a esta función, y lo voy a hacer en el script weapon del arma, en el momento que la cliqueamos. Entonces, en la función onMouseDown, voy a llamar a HighlightWeapon, y el arma que quiero cambiarle el color es justamente el arma que cliqueamos. Entonces le paso this. Ahora sí, ya tenemos este ejemplo simple terminado que va mostrando y cambiando datos de los distintos scriptable objects. Muy bien, ya visto este ejemplo y entendiendo la forma de uso básica de los scriptable objects, me gustaría comentarles algunas ventajas y más casos de uso, porque los scriptable objects no son tan solo una forma amigable de manejar datos. Una de las grandes ventajas de los scriptable objects es el uso de datos compartidos y la reducción de uso de memoria. Para entender mejor esto, pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un prefab de un enemigo y que, por ejemplo, dentro de dicho prefab hay distintos datos de este enemigo. Entonces, si creamos varias instancias de este prefab, se van a duplicar estos datos del enemigo por cada instancia que creamos.
Lo que se puede hacer entonces es crear un scriptable object que guarde los datos de este prefab de enemigo, y de esta forma, con cada nueva instancia, los datos no se van a duplicar, sino que cada instancia va a tener una referencia a estos datos a través del scriptable object. O sea que todas las instancias van a trabajar con los mismos datos compartidos, reduciendo el uso de memoria. Y esta reducción va a ser aún más notable mientras más datos compartidos tengamos y mientras más instancias haya en escena. Entonces es muy importante tener esto en cuenta si estamos trabajando con muchísimos prefabs y muchos datos, porque usar scriptable objects puede hacer la diferencia si estamos teniendo problemas de memoria. Al usar datos compartidos, otro punto a favor es que si modificamos los datos en el scriptable object, los cambios se van a ver reflejados en todas las instancias que usen estos datos. Otra ventaja de usar scriptable objects es que los cambios que hagamos sobre ellos van a ser guardados aun cuando estemos en play mode. Y no solo pueden persistir a cambios hechos en play mode, sino que también pueden persistir ante cambios de escena. Entonces, siempre que estemos en el editor de Unity, los cambios que hagamos sobre scriptable objects siempre van a ser guardados. Por esta razón, uno de otros usos típicos de los scriptable objects es para crear herramientas de edición o editor tools. Es más, es probable que hayan utilizado editores que usan scriptable objects aún sin haberse dado cuenta de ello. Por ejemplo, si han trabajado con Universal Render Pipeline. Otra cosa que quiero mencionarles es que si bien ya vimos que los cambios sobre scriptable objects son persistentes mientras trabajamos en el editor, hay que tener en cuenta por otro lado que si se hace el build del juego, los cambios no van a ser persistentes. O sea que si mientras jugamos a nuestro juego se modifican los valores del scriptable object y luego lo cerramos y lo volvemos a abrir, va a volver a sus valores originales. Muy bien, hasta acá voy a llegar con este video. Como ven, los scriptable objects son muy versátiles, nos otorgan muchas ventajas y dan mucho que hablar. Lo que vimos aquí es solo la punta del iceberg, así que si les interesa saber más sobre este tema o si quieren más ejemplos, pueden dejarlo en los comentarios. Y ya saben, si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, pongan un like y activen las notificaciones. Nos vemos en el próximo.